Shalom Beverajá. Vamos a continuar con la lectura y estudio de la Torá en nuestro año 5783. En este caso, dos Parashot Mejubarim, Mató Mazei, y la cual dice así. וידבר משה ראשי אמתו לבני ישראל לאמור, זה הדבר שציווה השם, איש ידור נדר להשם או איש שבוע, נשבע שבוע לצור יצר אנשו לא יחל דברו וככל היוצר מפה יזה. Habló Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, este es el asunto que ha ordenado Hashem. Si hiciera un hombre un voto a Hashem o formulara un juramento para imponer una prohibición sobre sí, no profanará su palabra, según todo lo que salga de su boca hará. Y esto es una situación muy interesante, la cual se plantea aquí. Aquí está reunido Moshe Rabbeinu con los presidentes de las tribus de Israel. Y esto es una de las cuestiones interesantes, eso es lo que pregunta precisamente la Gemara. Hemos visto que en muchas de otras cuestiones que han aparecido, se dice que se le da como tal una misvá a Moshe, Moshe la transmite al pueblo, pero no necesariamente dice que está Moshe y habla Moshe a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, o sea, los presidentes de las tribus, específicamente, que este es el asunto que ha ordenado a Hashem. Y esto es una cuestión muy interesante. ¿Por qué incide esto sobre los presidentes de las tribus? Y aquí se está hablando de promesas, se está hablando de juramentos, se está hablando de cuestiones en las cuales sucede que las personas empiezan a hablar mucho. Y entonces, los más propensos, generalmente, a cometer este tipo de acciones, de prometer, de jurar, de decir, de establecer, son las personas que presiden algo, son las personas que tienen la dirección de algo. Generalmente en la dirección de un país, en la dirección de una nación, bueno, el presidente de la nación dice que se va a hacer esto, se va a hacer aquello, se va a construir aquello, se va a realizar lo otro, establece toda una serie de parámetros. Y entonces, en el caso del pueblo de Israel, que están los presidentes de las tribus, ellos están propensos también a decir de que en un futuro se hará esto, se hará aquello, vamos a realizar esto, esto se establecerá. Y entonces en todo momento le dice a Hashem, a Moshe, y Moshe se lo transmite a ellos, que es una prohibición para sí mismo si profanan su palabra. Que todo lo que salga de su boca hará, y eso es una cuestión muy compleja, porque precisamente estamos en un mundo en el cual la gente le encanta hablar, y le encanta prometer, y le encanta decir, no, te voy a resolver esto, no, voy a estar ahí a tal hora, no, yo voy a realizar esto, y voy a realizar lo otro. Y hemos visto en las Perashot, en las cuales hemos estudiado ya, por ejemplo, Pinhas, habla de un presidente de una tribu que precisamente quiso tomar a una princesa y convertirla en su esposa, que era una goyá, y quiso eliminar todo lo que estaba dicho en la Torá y quiso hacer su propia cosa a su manera. Pero también habíamos visto que en las propias donaciones, en la Parashá Nazó, que vemos las donaciones de los presidentes de las tribus, los presidentes de las tribus dijeron, bueno, que done el pueblo de Israel y nosotros después donamos. Si falta algo, nosotros lo ponemos. Por poco no le da tiempo a donar, porque el pueblo de Israel donó más que lo que era necesario para la construcción del Mishkan, y entonces tuvieron que arreglar eso de una manera de hacer una donación cada una de las tribus, cada una con su importancia en específico, un párrafo para cada una, con lo que donaron lo mismo, porque precisamente el pueblo de Israel derrochó en el sentido de donar y todas estas cuestiones en pos de la construcción del Mishkan. Y entonces esto es una de las cuestiones que va a suceder aquí. Entonces, en este caso, Moshe, que conoce todos los problemas que han sucedido,
y que han visto esto, y Hashem, que ya está planificando esta cuestión con Moshe, le dice, bueno, habla con los presidentes de las tribus y habla sobre esta cuestión porque es muy importante, en el cual ellos sepan de que las palabras tienen peso, de que las palabras tienen fuerza. Para los goyim es todo lo contrario. Los goyim establecen que las palabras se las lleva el viento. Y entonces para ellos la palabra no tiene ningún valor. Y por lo tanto cuando uno ve a goyim y trabajas con goyim y dependes de ellos, y ves a un mecánico, un chapista, un no sé qué, entonces ellos dicen, no, sí, tal día, sí, no, tal día, tal día yo voy a ir, y se comprometen y juran y hacen de todo, y en definitiva la palabra de ellos no vale nada. Pero para un yehudí es todo lo contrario. Un yehudí no se guía por esas cuestiones que son la moda en este mundo. Un yehudí tiene que cumplir su palabra. Un yehudí tiene que cuidar su palabra también. Por eso nos cuidamos mucho de las cosas que hablamos, de las cosas que decimos, y sobre todo de lo que la gente puede interpretar como una promesa o como un juramento. Porque sencillamente eso es una averá, es un pecado para la persona. Y entonces cada yehudí tiene que cumplir su palabra. Y por ejemplo, si se hacen transacciones comerciales dentro de las leyes propias de judaísmo, son inclusive más fuertes que las leyes comerciales en los países. Si una persona dice que es judío, dice que debe pagar un cargamento de una mercancía en un plazo que le dan de 60 días, debe pagarlo en ese plazo. Si la persona lo paga en el día 62, aunque hayan pasado únicamente 48 horas y haya un contrato que pueda tener una cuestión por morosidad y todas estas cuestiones, ya para la Torá es un fallo de esa persona. Ya para dentro de la Torá lo encuentra como una persona que falló su palabra, una persona que no tiene palabra, una persona que no cumplió. Cuando la persona se encuentra a los 60 días y todavía no puede pagar eso, debe recurrir a la persona que le prestó o a la persona que le debe, y entonces debe hablar con ella y debe pedirle un plazo para el tiempo que él estima que pueda pagarle. Y debe establecerlo así, y si la persona en la cual le debe no quiere extender el plazo, entonces se encuentra en un grave problema de acuerdo a la Torá y tiene que buscar los medios y tiene que quizás pedir prestado a otra persona, buscar otras alternativas para poder pagarle a la persona que se le debe. Un yehudí debe idealmente no tener deudas con nadie, tener todas las cosas al día y no fallar en ninguno de los plazos en los cuales las cosas que debe cumplir. Y esto es una de las cuestiones con respecto a cómo se manejan las cuestiones económicas y las otras cuestiones que tienen que ver con la vida. Y tal es así que la palabra tiene fuerza, que si un sadik es tan grande como sadik y dice algo, al final se cumple lo que dice. Y eso, hay un maíz de eso, de que es verídico. Una persona que fue a ver un sadik importante y que quería tener un hijo y fue a pedir una bendición a ese sadik para tener un hijo. Y cuando fue y le pidió la bendición al sadik, el sadik le dijo, bueno, está bien, que Hashem te bendiga, que tengas un hijo. Y el hombre no estuvo de acuerdo con eso. Dice, no, yo no quiero una bendición solamente, yo quiero que usted me haga una promesa de que yo voy a tener un hijo. Y dice el hombre, yo no puedo hacerte una promesa, eso solamente es Hashem. Nosotros no podemos prometer nada, solamente Hashem es el que puede prometer. Dice, no, yo no me voy de aquí hasta que usted no me haga una promesa. Y la persona le dijo, bueno, quédate ahí, no me molesta, yo sigo estudiando, sigo en mis cosas. Y después a las 3 horas, verse el sadí se levanta, va hacia otro lugar y la persona le cae atrás. Y entonces el sadí se molesta y dice, pero tú todavía estás aquí. Y dice, sí, hasta que usted no me prometa de que voy a tener un hijo, no voy a abandonar aquí este recinto. Y entonces el sadik hizo
así y de una manera casi como si fuera un exabrupto le dijo, está bien, te prometo que vas a tener un hijo. Y la persona, ya que le arrancó la promesa, después de tanta insistencia, se fue. Y entonces el Sadí se quedó muy preocupado. Dice, mira esto, acabo yo de prometer, una clase de situación me he puesto, y si esa persona no tiene un hijo, y si Hashem no lo determina así, porque Hashem es el que determina todo. Entonces el hijo fue y le dijo, bueno, no te preocupes por eso, reza un libro de Teilín para esa persona, para que tenga un hijo, y tú vas a ver cómo todo va a salir bien. Y entonces Sadik tuvo que ponerse toda la madrugada a leer el libro de Teilín, desde el Salmo Aleph hasta el 150, allí constantemente leyendo. Y después, 9 meses después, le tocan la puerta. Y era la persona que había pedido la promesa para el hijo. Le dice, ¿no te acuerdas de mí? Y dice el rabino, no, yo no me acuerdo. Y dice, yo fui a quien te pedí la promesa para tener un hijo, y tengo un hijo. Y dice Sadik, mira eso, qué bien, Baruch Hashem, se cumplió lo que yo dije, Hashem lo cumplió, que es el que lo permitió. Y dice, por eso mismo, porque fue una verajá que me diste y hizo que tuviera un hijo, en 10 años no pudimos tenerlo. Entonces, quiero que sea el Sandak en el Brit Milá. Y el rabino acepta, no, está bien, yo voy a hacer el Sandak en el Brit Milá. Y cuando llega el Brit Milá, el rabino ve que todos están gritando y está el abuelo armando un problema, y entonces dice, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el problema? Y entonces que el abuelo dice que ¿por qué no es el Sandá él? Si él es el abuelo. Y entonces el rabino le dice, déjame contarte quién es tu hijo. Tu hijo fue, me arrancó una promesa. Tuve que pasarme toda la madrugada leyendo Teilín por él, y al final logramos que tuviera el hijo. Y entonces el abuelo le dijo, bueno, ya estoy convencido, si usted es capaz de leer Teilín por un yehudí que usted no conoce, y pasarse toda la madrugada rezando para que tenga un hijo, y para cumplir con lo que usted había establecido, y como usted eso, bueno, entonces no tengo ninguna objeción en que usted sea el Sandá, bien merecido está. Y entonces esto es una cuestión muy compleja, porque está escrito dentro de la Gemara, en el Tratado de Nedarim, que es mejor no prometer que prometer y cumplir. O sea, la cuestión es así, que jamás la persona se comprometa. ¿Por qué? El Tratado de Nedarim de la Gemara establece que la persona que promete es como una persona que hace un altar de Abodá Zará. Y cuando la persona paga la cuestión es como si hiciera un sacrificio, como tal de Abodá Zará. Porque el único que puede pagar las promesas y el único que puede prometer es Hashem. Entonces de ahí es que siempre nosotros usemos la palabra Bli Neder. No juramos y decimos siempre Bli Neder. No es una promesa. Es una de las cuestiones fundamentales. Muchas veces nos piden certeza sobre determinadas cuestiones, si vamos a ir tal día, si se va a realizar esto, si se va a realizar aquello, si vamos a pasar aquello. Y nosotros no podemos prometer nada, porque está prohibido por la halajá de que una persona se ponga a prometer cosas cuando en definitiva todas las cosas dependen de Hashem, cuando depende de todos los factores. Mucha gente te pregunta, bueno, ¿y cuándo va el despacho de la carne? Uno ni conoce exactamente con mucha antelación el día, porque precisamente depende de tantos factores que no se puede prometer que tal día, a tal hora va a existir eso con tanta antelación, y con muchas de las cosas que suceden en la vida, porque muchas cosas pueden suceder y muchas cosas pueden fallar. Y entonces solamente está en la voluntad de Hashem que se cumpla. Y eso sucede así.
Hay otro maíz que trae la Gemara, que habla de un zapatero que llega y recibe una persona y esa persona dice, no, yo quiero que tú me hagas un zapato que dure 7 años, que tenga tremenda calidad, porque yo quiero comprar lo que sean caros, un buen par de zapatos, porque precisamente para los próximos 7 años no tener preocupación de zapatos. Y aquella persona se va, hace precisamente el contrato con el zapatero, el acuerdo de realizarle estos zapatos, y entonces pasa el profeta Eliyahu Naví y empieza a reírse. Y entonces el zapatero le pregunta, bueno, ¿y de qué usted se ríe? Y dice, bueno, que esta persona te ha pedido que le hagas un zapato para 7 años y no va a durar ni 7 días en la tierra. Y así sucede, que mucha gente a veces toman muchas cuestiones de la vida tan a pecho y no se sabe cuánto se va a durar. No se sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí, eso es voluntad de la Kadosh Baruj Hu. Y entonces, estas cuestiones de evitar promesas y juramentos va con todo lo respecto a la palabra sin haber firmado un papel. Porque si es una persona, por ejemplo, dice, te compro este libro, y entonces después viene y va a ver a la persona y le dice, mira, yo no te lo voy a comprar porque lo conseguí más barato en otra tienda, me dieron un mejor precio. Y entonces, aunque no exista un papel, hay que hablar con la persona y hay que explicarle que por favor lo perdone, que entienda de que existe un mejor precio, de que pudo conseguirlo en una mejor, puede decir, oferta, y todas estas cuestiones. Porque aunque la Torá especifica, bueno, no hay un papel firmado, no existe nada de que iba a comprar el libro, desde el punto de vista de los Jajamín dice que Hashem cuestionó a esa generación del diluvio precisamente por ese tipo de comportamiento, de hablar mucho y hacer muy poco, o de hablar mucho y no hacer nada. Y eso es una de las cuestiones fundamentales. Las personas que viven prometiendo cosas y dicen, no, ahora sí, ahora vamos a dar esto y vamos a dar aquello y vamos a realizar esto y vamos todo en futuro. Y al final no pasa nada. Hay que hablar en pasado, hay que hablar, ya hicimos, ya repartimos, y hicimos esto, y hicimos aquello, y hicimos lo otro. Y una de las cuestiones fundamentales del judaísmo es que se habla en pasado y no se hacen promesas. Y así esto otro de los maíces que trae esta cuestión, es que un rabino que está en Shabbat y ocurre una emergencia médica. Emergencia médica en Shabbat, Pikuah Nefesh, la persona tiene que violar el Shabbat porque tiene peligro para la vida y hay que llevarlo al hospital. Y el rabino se encarga de esta cuestión de llevarlo al hospital, lo lleva a un hospital en otro país, un hospital privado. El hospital privado llega el rabino para que lo atienda a esta persona que está gravemente enferma, que tuvo un problema. Y en el hospital enseguida empieza, hospital privado de otro país, dice, bueno, tarjeta de crédito, seguro social, quién es usted, cómo va a pagarlo. Y el rabino dice, bueno, mira, es Shabbat, yo no tengo dinero arriba, no tengo nada, sencillamente llegamos aquí. Y entonces lo único que le puedo decir es que cuando se acabe el Shabbat, cuando sea Moshe Shabbat, después que se haga la Abdalá, pues ya cuando sea ese momento, yo vengo y pago o sea, todos los gastos médicos, todas las cosas que incurrió precisamente para que le salven la vida. Y entonces, bueno, esta persona que lo atendió dice, no, espérese, yo tengo que llamar al supervisor, y el supervisor llamó al otro jefe, y el jefe llamó al jefe del hospital, y el jefe del hospital entonces fue y vio y dijo, bueno, yo creo en él, yo creo porque la cuestión de una persona religiosa, una persona ortodoxa, todas estas cuestiones, y entonces precisamente atendieron a esa persona con ese riesgo para el hospital, porque el riesgo dice, bueno, este llegó, pero bueno.
Y entonces por la propia creencia en la palabra que tenía como religioso, como rabino, con todas estas cuestiones, atendieron a la persona, se salvó. Y después Moshe Shabbat, una cuenta que ascendió a $20,000, fue pagada precisamente como el rabino había indicado. Y esto es una de las cuestiones importantes. La palabra vale mucho y es una de las cuestiones fundamentales. Hoy en día, inclusive en el mundo fuera de las fronteras de Cuba, en otros lugares donde se establecen mundos de negocio y estas cuestiones, cuando alguien goza de una reputación de que tiene palabra, de que es una persona correcta, de que es una persona que realiza bien las cosas que hace, generalmente se le abren muchas oportunidades y la gente es capaz de confiar precisamente por la reputación que tiene. Y eso es muy importante en el mundo comercial, porque muchas veces en el mundo comercial, si la persona no tiene palabras, si no tiene una reputación, si no funciona, entonces no va a triunfar. No va a triunfar porque sencillamente nadie va a confiar en usted. Y esto es una de las cuestiones fundamentales, por eso lo establece bien claro aquí la Torá. Lo yajel de varón que jola y mi pi yase. No profanará su palabra, según todo lo que salga de su boca hará. Muchas gracias.